Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy, el 13 de mayo de 1936. Comenzamos procediendo a la lectura de nuestro editorial. La crisis de gobierno que padecía España ha sido resuelta en 24 horas por el presidente de la República, Manuel Azaña. La tramitación ha sido rápida y la solución ajustada al espíritu de la Constitución. El presidente ha simplificado las normas vigentes en la fase de las consultas previas a la formación de gobierno, al reducirlas al presidente de las Cortes y a los representantes de los grupos parlamentarios que actúan dentro del régimen. Después de escuchar a los consultados, el jefe del Estado decidió encargar la formación del nuevo gabinete al Frente Popular. Tras el rechazo del socialista Indalecio Prieto a asumir esa tarea y posteriormente de Martínez Barrio, de Unión Republicana, Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña, aceptó iniciar las gestiones para la constitución del Ejecutivo. A las 2 de la madrugada, Casares Quiroga entregó a los periodistas en el Ministerio de la Gobernación la lista del nuevo gobierno ratificada y aprobada por el presidente Manuel Azaña. Ocuparán las carteras de Presidencia y Guerra Santiago Casares Quiroga, de Estado Augusto Bárcia, Marina José Giral, Hacienda Enrique Ramos, Gobernación Juan Molés, Instrucción Pública Francisco Barnés, Justicia Manuel Blasco Garzón, Obras Públicas Antonio Belao, Trabajo y Sanidad Juan Luigi Iballesca y Agricultura Mariano Ruiz Fúñez, Industria y Comercio Plácido Álvarez Builla y Comunicaciones Bernardo Giner de los Ríos. Los partidos que no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que dispone el Estado para lograrlo y han exigido que se solucionen con determinación los problemas que afectan a todos los españoles. Vamos, después de nuestro editorial, a nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, información nacional. Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, As. En cuanto a la información nacional, tenemos que destacar que ayer por la tarde se celebró en Málaga una manifestación organizada por Izquierda Republicana a la que acudieron varios miles de personas que no cesaron de dar vivas al comunismo y gritos de «Uníos, hermanos proletarios». Los manifestantes llegaron hasta el gobierno civil, desde uno de cuyos balcones el gobernador les dirigió la palabra, prometiéndoles que el gobierno cumpliría con los compromisos contraídos con los partidos proletarios. Y tenemos noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Es importante destacarla. A última hora, numerosos grupos de individuos penetraron en el interior de las iglesias del pueblo de Alhora, apoderándose de imágenes religiosas y provocando grandes destrozos. Fuerzas de la Guardia Civil lograron finalmente restablecer el orden. También en la tarde de ayer se reunieron en el Parlamento su presidente y los jefes de las distintas comisiones de la Cámara con el fin de activar los proyectos de ley que aún se encuentran en fase de estudio y agilizar los trámites para su aprobación. Y antes de pasar a nuestra sección de internacional, vamos con otra noticia de publicidad en Radio Universal. Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Y en cuanto a la información internacional, hemos de destacar que Gran Bretaña y los Estados Unidos han firmado un tratado naval que prevé la fabricación conjunta de piezas de artillería y la construcción de buques de guerra, después de 4 meses de duras negociaciones.
Ante el eco mediático de la noticia, el presidente Roosevelt ha manifestado en rueda de prensa que el acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por el Senado norteamericano. En cuanto a la actualidad y los deportes, como siempre, la última hora servida por nuestra redacción de Radio Universal. Tras 8 días de huelga, han regresado a sus trabajos los obreros de la fábrica de sidra El Gaitero, al lograr un aumento de sus salarios y que la empresa les abonase los jornales de los días que estuvieron en huelga, en paro. Y en cuanto a los deportes, hay que reseñar que los 37 corredores que aún no han sido descalificados de la segunda Vuelta Ciclista a España descansaron ayer en Almería y se disponen hoy a recorrer 300 kilómetros de costa mediterránea desde Almería a Alicante. El español Antonio Bertola ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación. Hasta aquí nuestro boletín informativo de Radio Universal. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y vamos a despedirnos, como siempre, con buena música. Hasta mañana, amigos. Adiós. Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrás sacado. No seas tan pasmao. Búscate un enchufe que has... Pues aquí estamos, desde el 13 de mayo de 1936 al 13 de mayo de 2019 y nuevamente con nuestro querido profesor David Sarías, profesor de Historia del Pensamiento Político, Historia de las Ideas Políticas de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, David, nuevamente. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Vamos a ver, aunque ya hemos hablado muchas veces en Noticiario 1936 de ellos, ¿qué partidos formaban el Frente Popular concretamente? Pues el Frente Popular, y esto es bueno insistir, aunque, como bien decías, supongo que lo habéis preguntado en otros días, en que es un totum revolutum, en el que hay partidos, en el que está todo el espectro de la izquierda, desde partidos relativamente, porque iba a decir partidos moderados, pero en el contexto del 36, de la Segunda República, lo de moderación hay que siempre con comillas, pero bueno, de partidos más burgueses, digamos, menos revolucionarios, esta probablemente sea la definición más precisa, hasta la CNT, aunque la CNT tiene esta posición muy ambigua. Entonces está toda la izquierda, está el Partido de Azaña, está el PSOE, un PSOE dividido. Entonces todo el conjunto de la izquierda republicana, en realidad el punto principal que tienen de cohesión es que no somos las derechas. Y ya es una política, el televidente probablemente haya oído el término frente populista. Claro. Esto lo que viene a decir es de rechazo, de oposición a. Y de hecho, ¿qué ocurre cuando el Frente Popular se encuentra con el poder absoluto ya después del golpe? Es una guerra civil dentro de la guerra civil. Claro. Porque lo que hay es un totum revolutum en el que hay de todo. En cuanto a Indalecio Prieto y Martínez Barrio, ¿rechazan, profesor Prieto y Martínez Barrio de Unión Republicana formar gobierno? Finalmente forma gobierno Casares Quiroga, de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué estaba pasando? Pues es un poco lo que continuamos con la misma pregunta anterior, que el PSOE está dividido. El PSOE está, además seguro que algunos compañeros míos lo han comentado antes, está dividido en 3 facciones y la facción más revolucionaria, la largocaballerista, arrastra a todo el partido hacia posiciones cada vez más revolucionarias. Y aunque Prieto sí quiere entrar, los prietistas sí quieren, él personalmente habría querido entrar en el gobierno, el partido y sobre todo las bases más radicalizadas del partido, ellos perciben que no pueden, que no van a ser capaces de explicárselo a esas bases que ya están, y esto es importante, que ya están instaladas en una dinámica revolucionaria. Entonces, claro, tú no puedes levantarte por la mañana revolucionario y formar parte del gobierno por la tarde. Claro. El PSOE un gobierno además al que tú has calificado de burgués. Claro, porque tú estás ya en la revolución. Y este detalle refleja muy bien esa dinámica de frente populista del Frente Popular. También es importante aquí, es un detalle un poco tonto, pero que es significativo, sin querer hacer paralelismos que quizás no sean tan paralelos, el observar que el Frente Popular en Cataluña se presenta en catalán,
que la Esquerra, o como ocurre hoy con el PSOE, digamos, que tiene esta dimensión federalista y no tener claro qué es España, de cómo nos presentamos en cada sitio, el Frente Popular hace lo mismo, ya en el 36. Tenemos esta división electoral, digamos, y las palabras cuentan, y cómo me proyecto yo ante el público cuenta, y si yo me presento de una forma en Castilla-La Mancha y de otra en Cataluña, yo ya estoy lanzando un mensaje de que es que Cataluña y Castilla-La Mancha no son lo mismo, son distintas. Efectivamente, los partidos que bueno, pues no forman parte del Frente Popular albergan la esperanza de que el nuevo Ejecutivo sea, profesor, capaz de mantener el orden público con los instrumentos legítimos de los que evidentemente dispone el Estado para lograrlo. Pero no se debía dar por hecho que un gobierno de cualquier parte del espectro político, ojo, debería lograr sin problemas mantener el orden público, es que es elemental. Pues de nuevo, es una pregunta que es muy pertinente a la hora de... Además, yo creo que es la función principal de programas como este, ¿verdad? Que aquí no se trata de hacer grandes disquisiciones históricas, sino de transmitirle a la audiencia que ellos consigan una percepción incluso táctil, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y esto lo refleja muy bien. Es que no, es que hay un deterioro general de la situación de orden público, de orden público a nivel de justicia criminal, de desórdenes, de robos, de incendios, y a esto se le añade la tensión política. El 16 de junio, por ejemplo, hay un discurso de Gil Robles que genera mucho impacto en la época, porque es que aparece con estadísticas de conventos quemados, de disturbios, de pistolerismo, la intensificación de la violencia. De gente asesinada en la calle. Sí, de pistolerismo de señores con pistolas, como el oeste, vamos. Además por parte de los dos bandos, porque claro, llegan los de la UGT, le pegan 2 tiros a uno de Falange y claro, Falange pues no son hermanitas de la caridad, responden. Aunque José Antonio esto lo intenta parar al principio. Pero a estas alturas de la fiesta, entre comillas, aquello ya es imparable, y lo que se está reflejando es pues ese deterioro de la situación, agravado además pues con los pucherazos políticos de las elecciones, con diputados a los que se le levanta el acta, como fue el caso de José Antonio, a un deterioro, un colapso general. Habiendo ganado. Sí, claro. Y además llega el acta de diputado. Y además se le acusa de hacer trampas, que es una cosa ya... Entonces, esto refleja muy bien y desmonta el mito de que, bueno, aquello era un jardín del Edén con unicornios ¿verdad? Y piruletas de colores, y luego llega Franco y se acaba. No, mire, aquí hay un deterioro generalizado. En el que el PSOE, por ejemplo, está ya, que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, está ya en una dinámica revolucionaria. Y entonces, pues, este tipo de interpelaciones al gobierno, mire usted, mantenga el orden, que hoy sean inconcebibles, en la época reflejan muy bien la situación, y también refleja muy bien la diferencia, que quizá habría que recordárselo a algunos partidos actuales, la diferencia entre lo que fue la República y lo que tenemos ahora. Estas críticas al régimen del 78, estas críticas a la casta, estas críticas a vamos a acabar con el sistema. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? ¿De verdad quiere usted volver a aquello? ¿En el que al gobierno hay que pedirle que mantenga el orden? ¿O quizá habría que reflexionar acerca del sistema que tenemos ahora, con sus defectos, que los tiene? Es que todos estos que hacen estas críticas son los que hablan a la vez de la Segunda República como si fuera la Arcadia feliz. Claro, sí, los unicornios y el arcoíris permanente. Y además se niegan a aceptar la realidad. Les pasa un poco como a Azaña. Se niegan a aceptar la realidad de lo que fue aquella república. Sí, absolutamente. El caos absoluto. Bueno, en Málaga el gobernador civil promete que el nuevo gobierno, cumplirá sus promesas con los partidos proletarios de izquierda. ¿Esto es normal? ¿Qué pasaba en Málaga, que luego será conocida como Málaga la Roja? Pues lo que ocurre en Málaga es lo que ocurre de lo que hablábamos hace un momento, y lo que está ocurriendo a nivel nacional. Lo que ocurre es que en Málaga va a ser especialmente dramático, porque por la situación económico-social de la ciudad. Es una ciudad que a estándares andaluces está relativamente muy industrializada, con una presencia muy importante de partidos de extrema izquierda. A la vez se le añade la resistencia en los sectores más moderados. Hay quema de iglesias, hay disturbios, hay incidentes de pistolerismo que además nos han llegado muy bien reflejados gracias a la obra de Gerald Brennan, que vivía en Málaga. ¿Y qué es lo que ocurrió en Málaga? Pues es otro caso más de la polarización política. Además, el caso de Málaga es muy dramático porque el golpe fracasa,
desencadenar una represión brutal por parte de los republicanos, y claro, cuando luego llegan los otros, llegan con las listas. La situación en Málaga es una de esas situaciones dramáticas donde tienes las tres represiones: la anterior a la guerra, de caos político y de disturbios y pistolerismo, la de la República y luego la de los nacionales cuando llegan. Pues muchas gracias, profesor David Sarías, por haber estado una vez más en Noticiario 1936. A ustedes también, gracias, evidentemente, por estar ahí fielmente a nuestra cita con este programa, con Noticiario 1936. Y hasta mañana, amigos. Ya saben, no nos falten. Adiós.